Tema de hoy, módulo 3. Hoy vamos a, en realidad sería la clase 6 del módulo 3, pero la primera del módulo 3, porque vamos a dejar las primeras para desarrollar mejor los materiales. Entonces vamos a empezar con la vieja y querida propagación, que tiene 3 partes. En realidad son 2 partes y media, porque la última parte vamos a hablar también sobre M y sobre satélites. Servicio de radioaficionados por satélites. Y M es, ustedes sabrán, es lo que en castellano es TLT, Tierra, Luna, Tierra, ¿no? Rebote lunar. Bueno, hoy entonces vamos a comenzar con propagación, la primera parte, y vamos a empezar a preguntar qué es propagación. A ver si alguno sabe qué es propagación. ¿Cómo definimos al menos nosotros propagación? Es como una onda se propaga, como una onda viaja a través del espacio. Propagación nosotros la definimos como los fenómenos que llevan a una onda desde la antena transmisora hasta una antena receptora. Básicamente es un conjunto de fenómenos. ¿No? Bueno, enumerar algunos de los efectos que soportan las ondas radiales cuando atraviesan por distintos medios de densidad iónica. Ustedes saben que los efectos o fenómenos, en realidad son efectos que se producen sobre las ondas, son todas las ondas, sean electromagnéticas, pero especialmente electromagnéticas o mecánicas, hay un montón de efectos que se reflejan en las ondas radiales. Nosotros vamos a hablar sobre ondas radiales. A ver, ¿qué efectos recuerda con respecto a las ondas de radio? Les tiro uno a ver si se enganchan con... Creo que, cuando se reflejan. Bueno, ¿viste? eso se llama reflexión. La ionización reflexión. de la atmósfera. Después está... No, ionización no, estamos hablando de los efectos. Los efectos. Reflexión es uno, muy bien. Lo otro es sí. refracción. ¿Va? Cuando se refracta. Refracción. Otro que encontramos en la después ionosfera está difusión. es la absorción. ¿Ah? Y tenemos otros también, ¿no? Difusión, retrodispersión, dispersión, bla, bla, bla. Pero básicamente ahora los vamos a ver en detalle. Los que nos va a interesar en lo que se refiere a propagación ionosférica son esos 3 que acabo de decir, ¿no? Absorción, reflexión y refracción. Básicamente, algunos vamos a ver también, ¿no? Pero lo que es la propagación típica por onda ionosférica, se producen esos 3 efectos o 3 fenómenos. Bueno, ¿qué tipo de ondas hay? ¿Qué tipo de ondas conocemos? A esto me refiero a decir una transmisión de radio. ¿Qué tipo de onda genera? Y es una onda electromagnética. Sí, no, pero me refiero al tipo de onda, el componente de onda. Hay 2 tipos básicos. Uno que va por el espacio y el otro que va por ¿dónde? Por superficie. Muy bien. Esos son los tipos básicos. La onda espacial, que tiene un montón de componentes, y la onda de superficie o de suelo. Las ondas espaciales tienen varios elementos. Tenemos la directa, la reflejada, la ionosférica es una forma de onda espacial, y alguna otra en particular. Pero básicamente son esas. Bueno, describime, Daniel, la onda de superficie. Y es la que va casi al ras del mar o de la tierra, y está. Siguiendo todo lo que son los accidentes arquitectónicos y orográficos, o sea, todo lo que es natural y artificial. O sea, a ras del suelo. Después vamos a ver por qué en definitiva se produce ese fenómeno, ¿no? Porque parece raro, ¿no?, que una onda decida, un componente decida ir por el suelo, ¿no?, comportando el suelo. Pero tiene una razón que tiene que ver con
los medios que atraviesan. Cuando hablamos medios onda, lo vimos varias veces, pero esta vez no lo hemos visto todavía. Los medios, cuando hablamos medios en ondas electromagnéticas, en general hablamos de medios de densidad iónica, ¿no? De diferente densidad iónica. Bueno, ¿qué es la atmósfera? ¿Qué se le ocurre a lo que llamamos atmósfera? ¿Es una capa de qué? La atmósfera. Una serie de capas de gases. Es una capa de gases. Sujetas a los planetas, ¿por qué? Por la gravedad. Por la gravedad. La atmósfera se define como cualquier capa de gases sujeta a un planeta por la fuerza gravitacional. En el caso de la atmósfera terrestre es un poco más complicada que en general de algunos otros planetas. Y justamente podemos definirla debido al comportamiento térmico. Hay un montón de maneras de definir la atmósfera, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros, en primera instancia, es a nivel térmico, para después hablar sobre a nivel iónico. ¿Cuál es la capa que nosotros convivimos? ¿Cuál es la última capa? Esta capa, la capa de abajo. ¿Cómo se llama? Se llama troposfera. ¿Ah? Y es importante, a ver cuáles son sus capas de importancia para la propagación de ondas hertzianas, desde el punto de vista térmico. Además, la vamos a saltear, lo que nos va a interesar básicamente, desde el punto de vista térmico, son la troposfera y la termósfera, y un poco lo que es la exósfera. Las que están ahí en el medio no tienen ningún tipo de importancia en materia de propagación. La troposfera sí, porque es donde se desarrollan los fenómenos de propagación, tales como la dispersión o retrodispersión troposférica o los conductos troposféricos. Hay alguna forma de propagación un tanto especiales en esta capa que las que nosotros vivimos. Se llama troposfera porque es donde se producen los tropos. Los tropos son los fenómenos meteorológicos. Fuera de la troposfera, ya no... bueno, la troposfera tiene una particularidad desde el punto de vista térmico de que la temperatura desciende a medida de que la altura asciende, ¿no? Es inversamente proporcional. En general, puede haber algún otro comportamiento medio especial, que puede haber una inversión térmica donde el fenómeno se produce al revés. Y después la termósfera, que es la capa que nos interesa a nosotros básicamente, es porque ahí es donde se desarrolla la ionosfera y sus capas. Las tres capas, y ya pasamos al... todavía no dice nada de esto. Las tres capas que son la D, la E y la F, que en realidad son dos más, F1 y F2. Y a veces el contenido de la F2 puede llegar a la última capa toda, que es la exósfera. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la radiofrecuencia, la propagación de radiofrecuencia, nos interesan entonces esas dos capas. Bueno, ¿qué es el ciclo solar? ¿Y por qué ocurre el ciclo solar? Porque cambia la polaridad de los polos. Exactamente. El ciclo solar son inversiones de la polaridad del campo magnético del Sol, donde el polo norte y el polo sur se invierten y se hace en un fenómeno que ha sido calculado en forma empírica, porque no tiene ninguna razón por qué ocurrir así, de 11 años. En realidad son 10,4 años. Promedialmente, para realidad son 11 años. Pero el promedio que se ha calculado ha ocurrido entre 10 años. Eso es lo que llamamos el ciclo solar, pero el ciclo solar conlleva con ello algo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la propagación, que es el ciclo de manchas solares, que coincide con el ciclo solar, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo definimos una mancha solar? Y un lugar donde hay menos temperatura. Exacto, es decir, menos relativa con el resto de la superficie, ¿no? Estamos hablando de montones de grados, ¿no? Pero cierto, es decir, en realidad se aprecia como una mancha que digamos, ensucia la fotósfera, que es la capa exterior del Sol, la que es visible. Se aprecia como unos manchones, ¿no? Esos manchones en realidad se deben a que el Sol está soportando
perturbaciones de su campo magnético, y ahí hay fuertes campos magnéticos que enfrían la superficie generando ese tipo de fenómenos. Las manchas, vamos a verlo dentro de un rato, tienen la particularidad de que son ricas en radiaciones que no son visibles, básicamente lo que son los rayos ultravioletas y rayos X. Por eso mismo son manchas, porque ahí donde se produce ese fenómeno, la radiación visual se ve opacada, se ve más oscura. Por eso se aprecia como una mancha. Bueno, el número Golf, ¿qué es el número Golf? ¿El número qué? No estudié. Nadie estudió. Bueno, el número Golf es Yo no, te estoy sincero. es una forma de medir no manchas solares, sino la actividad solar. ¿No? Y hay una fórmula ahí. Se le pide que se calculen un grupo de 5 manchas, y tienen 3, 4, 2, 1 y 3 manchas, y hay un factor de observatorio de 0,85. País japonés, ¿no? Daniel, ¿vos hiciste la cuenta? No, pero vi la respuesta que decía que era como 45. No, esa es la respuesta de un ejercicio. No es este ejercicio. Bueno, se las dejo. No. Se las paso en el chat. Le paso eso y la fórmula. Bueno, entonces el tema de hoy es el módulo, dentro del módulo 3, la teoría del sistema de radiocomunicación, técnica 6, propagación, la primera parte de propagación. Bueno, propagar, según el idioma español, propagar es la acción o efecto de la propagación y la acción o efecto de propagación. Y definimos como tal hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en el que se produce, y específicamente en la Real Academia Española también habla que es el efecto que permite que una onda de radio se extienda a sitios distintos de la antena que la produjo. O sea que dentro del idioma castellano la palabra propagación, propagar, estar íntimamente relacionada al tema nuestro que vamos a hablar, o sea, a la transmisión de ondas radiantes. Nosotros lo definimos como el conjunto de efectos físicos que permiten una onda hertziana pueda ser transportada desde un punto al otro del espacio. Cuando eso ocurre, hay un montón de efectos físicos que están detrás de esos fenómenos físicos, y a todo ese conjunto le llamamos propagación. Y al hecho de ir de un punto a otro del espacio, una onda, le llamamos propagarse. Bueno, ondas electromagnéticas. Pasamos ligeramente el tema, porque para entender lo que es la propagación, tenemos que entender qué es lo que se propaga. Bueno, las ondas de radio son un tipo de ¿qué? Radiación electromagnética con una longitud de onda mayor a la luz visible, o lo que también equivale a una frecuencia inferior a la luz visible. Ahí tenemos el espectro, la forma del espectro, de los rayos gamma hasta la onda de radio. Este es el conjunto de ondas electromagnéticas, radiaciones electromagnéticas, ondas electromagnéticas, y en particular tenemos aquí en el segmento inferior de este espectro lo que son las ondas de radio o radiofrecuencia. Bueno, y ahora vamos a ver algunos efectos que tienen que ver con óptica. Esto es el concepto de óptica, física óptica. Empezamos con la absorción y la pérdida de la intensidad de la radiación al atravesar un medio. Ahí tenemos un dibujito. Fíjense que la absorción en óptica tiene que ver con lo que es la absorción cromática, ¿no? Si el objeto es negro, absorbe todas las longitudes de onda, y si es blanco, las refleja totalmente. Y en el caso de que sea un objeto de determinado color, va a reflejar solamente la longitud de ondas de ese color en particular y absorber las demás. O sea, pierden la intensidad producto de que en este caso son reflejadas en un objeto de color. La difusión
la repartición de todas las ondas, la repartición en todas las direcciones del espacio al atravesar un medio, una onda de luz. Ese efecto lo vemos constantemente, ¿no? Un foco, salvo que sea un foco láser, tiende normalmente a ser difundido en todas las direcciones del espacio. Refracción es el cambio de dirección al pasar de un medio material al otro. El ejemplo del lápiz. Es un efecto que en óptica lo vemos a cada instante, ¿no? La reflexión es el cambio de dirección al hacer el contacto con otro medio regresando al medio inicial. La reflexión puede ser especular cuando la superficie permite que la luz regrese al medio inicial con el mismo ángulo de incidencia. Y puede haber también una reflexión difusa cuando la superficie no es pulida y demás. Y igual se produce el mismo fenómeno, ¿no? El ángulo de incidencia es igual, el ángulo de salida es el mismo grado de incidencia, pero como la superficie es rugosa, lo hace en forma difusa, en forma no especular, ¿no? En el caso del espejo, ustedes saben que es una superficie pulida que entonces permite que la reflexión sea de este tipo. Dispersión. En radio, en radio la reflexión es un poco más compleja que un meramente espejo, ¿no? La dispersión y la separación de las ondas de distintas frecuencias al atravesar un material, en este caso estamos hablando de una onda de luz, ¿no? Por supuesto, ¿no? El viejo y querido prisma y la descomposición de los colores, en el caso de la luz blanca. La retrodispersión, la reflexión difusa de ondas hacia el lugar de donde provienen debido a la dispersión. El caso de la niebla. Ustedes ven que cuando hay niebla, el aire está con humedad o humo, lo que sea, ustedes ven que como están allí los focos, se ven en forma difusa. Eso se llama retrodispersión. La difracción es la desviación al atravesar obstáculos. Una onda cuando atraviesa un obstáculo se desvía haciendo un haz. Ustedes ven aquí en este ejemplo tenemos un frente de onda recto. Sin embargo, cuando atraviesa este obstáculo, las ondas se desvían en un frente de ondas que es circular. Bueno, y vamos a ver esos ejemplos aplicados a lo que es una onda de radio, específicamente dónde encontramos estos efectos en la onda de radio. Primero, la absorción. Las ondas pueden experimentar pérdida de intensidad total o parcial al ingresar a un medio desde otro de distintas densidades iónicas. Siempre que hablamos medio de distintos medios, estamos hablando de que entendemos medio en radiofrecuencia a situaciones de distinta densidad de ¿qué? Iónica. Bueno, la absorción en particular se da en una capa de la ionosfera, que es importante, que la vamos a ver en su momento. Difusión. Las ondas de radio tienden a ser propagadas en todas las direcciones cuando se utiliza un sistema aéreo omnidireccional, por ejemplo un dipolo, o en un haz confinado cuando se emplean unas antenas direccionales. Pero de todas maneras se difunden. Por más que nosotros hagamos un haz pequeño, o sea, la antena sea, utilicemos una antena direccional, pero que sea muy direccional, que la relación de frente y espalda sea grande, de todas maneras, sabemos que una vez que la onda se emite, sale de la antena, eso se va a ser difundido en un haz. La idea es un sistema direccional que se hace lo más pequeño posible. Refracción. Las ondas de radio están proclives a sufrir la desviación en su trayectoria cuando atraviesan de un medio a otro, también, dijimos, con densidad iónica distinta. ¿A qué nos referimos en este caso? Bueno, en determinadas circunstancias, en determinadas capas de la ionosfera, se producen fenómenos de refracción, o sea, se cambia la dirección, se desvía la dirección de la trayectoria, justamente porque atraviesa por distintos tipos de densidad iónica. La reflexión. Las ondas de radio atraviesan las diversas capas de la atmósfera,
desde la troposfera hasta la ionosfera, y si los índices de refractividad de cada una de estas capas son muy diferentes, pueden llegar a producir reflexión total. Los fenómenos que nosotros en general hablamos de que se dice mal, eso es una simplificación, cuando nosotros decimos que la ionosfera refleja las ondas de radio, no es correcto. En realidad, el fenómeno que más se produce allí en la ionosfera es la refracción más que la reflexión, por más que en determinado momento pueda haber algún tipo de reflexión. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de propagación, cuando hablemos ahora de propagación, vamos a hacer un montón de simplificaciones, ¿no? Porque trataremos de entender una realidad muy compleja, como es la propagación, reduciéndola a sistemas más pequeños, ¿no? En definitiva, ¿no? Eso se llama síntesis. Análisis, perdón. Bueno, la dispersión. El efecto de dispersión ocurre cuando las ondas de radio atraviesan alguna masa de electrones o iones o pequeñas capas de aire en áreas suficientemente grandes. Aire húmedo, de humedad. Eso se llama dispersión. Es un fenómeno que también se da en las ondas de radio. La retrodispersión, en condiciones excepcionales de alta ionización de capas superiores de la atmósfera, en las cuales se encuentran irregularidades, se produce la reflexión de ondas radiales por retrodispersión con muy bajo ángulo que permite cubrir lo que se llama parte de lo que se llama la zona de silencio. Vamos a ver en definitiva qué es zona de silencio. Pero el fenómeno en los cuales en determinado momento no está previsto que una onda llegue a una zona que debería no estar silenciada, eso se debe a la retrodispersión. Difracción. Se puede entender a la difracción como el esparcimiento de las ondas en un límite, en una superficie o medio. Esto quiere decir que para que exista tiene que haber un obstáculo o un campo, ¿no? Estamos hablando cuando obstáculo, estamos hablando de campo. Y por ese fenómeno se permite que la parte de la señal llegue al otro lado del objeto o se curve en el campo. Esto es lo que nosotros conocemos como dispersión de filo de la navaja. Y vamos a ver que se da mucho en Suiza. Se da mucho en Suiza. Camarán sabe por qué lo digo. El espectro radioeléctrico. El rango de frecuencias que va desde las microondas es el espectro radioeléctrico de los 300 GHz hasta la extra baja frecuencia de los 3 Hz. Eso llamamos el espectro radioeléctrico. El espectro de onda radio, específicamente. Y bueno, ustedes saben que la UIT divide el espectro radioeléctrico, el espectro de radiofrecuencia, en 12 rangos, de los cuales nosotros vamos a manejar esto básicamente, ¿no? Los que van de 30 kHz a 3 GHz, que es donde la mayoría de las bandas de radioaficionados existen, y donde existen fenómenos, en realidad, porque estamos viendo propagación, ¿no? Donde existen los fenómenos de propagación son en estos rangos, ¿no? Onda larga, onda media, onda corta, el VHF y UHF con sus respectivas frecuencias. Bueno, los tipos de propagación. Lo dijimos hace un rato, al hablar de tipo de propagación estamos hablando en realidad de tipos de onda, ¿no? Son en realidad componentes de una onda. Lo diferenciamos en una categoría simple, como son las ondas terrestres o de superficie, y una gran categoría que incluye las directas, que se llama aéreas o espaciales, directa, reflejada, difractada, troposférica e ionosférica. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Bueno, Daniel lo definió hoy, es la que sigue la onda de superficie, la que sigue a corta distancia del suelo o manto de agua, el trazado de la curvatura de la Tierra, sus accidentes orográficos, obstáculos arquitectónicos, etc. Hay unos ejemplos, ¿no? Es decir, la idea es que este tipo de onda sigue a muy corta distancia del suelo la curvatura de la Tierra y todos los obstáculos que encuentra. Bueno, es posible, ya que por eso definimos los efectos o fenómenos, es posible, ¿a qué fenómeno? El fenómeno de difracción. Ustedes saben, ¿se acuerdan de lo que es la difracción? ¿No? Es cuando ingresa un medio, una onda ingresa un medio y cambia de dirección. Bueno, y en su trayecto experimenta el fenómeno de absorción. O sea, esos son los dos fenómenos que básicamente la onda de superficie encuentra. La difracción le permite justamente que seguir
seguir con el trazado del suelo, mientras que la absorción va cada vez debilitando más la energía de esa onda hasta que desaparece. O sea, las ondas siguen su camino en superficie siendo capaces de alcanzar grandes distancias en tanto que las señales no son absorbidas por el terreno o manto de agua. La conductividad y permeabilidad de la superficie influyen de manera muy importante en la absorción de las señales, por lo que esta forma de propagación, por características eléctricas del mar, que tiene mayor conductividad y permeabilidad, optimizan su utilización. Ustedes recuerdan cuando hablamos del servicio móvil marítimo, dijimos de que el servicio utiliza las condiciones justamente que tiene este tipo de componentes de onda para una banda específica que es una banda de onda larga, la banda marina de onda larga, allá por 2800 kHz. Sí. Bueno, en horas diurnas, las señales que se propagan a través de componentes espaciales resultan fuertemente atenuadas y la sonda de superficie es el único modo de propagación posible y confiable en circuitos de mediana distancia más allá del horizonte visual. En bandas bajas donde existe una capa que afecta y absorbe parcial o totalmente las ondas, sobre todo las de banda baja. Bueno, en definitiva, la única onda que es posible es la superficie. Por eso que, como decíamos, en el servicio móvil marítimo se utiliza esa banda que es de cobertura exclusivamente de onda de superficie. Ojo, la onda de superficie no es un subproducto indeseable o bastardo, póngale lo que sea, de las ondas, sino que tienen una particularidad muy importante, que la dice acá, es confiable. Es confiable. La onda de superficie es una onda confiable. Por eso es que se utiliza básicamente en el servicio de radiodifusión estándar, en onda media. La propagación que nosotros utilizamos para escuchar emisoras de onda media es onda superficie. ¿Y por qué? Porque resulta confiable para esa tarea. Bueno, por onda directa, vamos a hablar de onda directa. Por onda directa se entiende el componente espacial que cubre la línea recta en línea recta la distancia entre la antena emisora y receptora. ¿Se entiende esto, no? Es el paso directo que va desde una antena hacia la otra. Cuando las antenas transmisoras y receptoras están ubicadas a corta distancia, entre ambas los efectos prácticos se puede ignorar la curvatura de la Tierra y considerar que las ondas radio se propagan a lo largo de la superficie plana conductora imperfecta. ¿Se entiende? Cuando el circuito de propagación es pequeño, entonces vamos a ignorar a fines prácticos lo que es la curvatura de la Tierra. ¿Por qué? Porque no va a hacerse hasta por la misma, ¿no? Pero en el caso de circuitos de larga distancia, el alcance de la onda directa se limita a lo que la limita por la curvatura de la Tierra, lo que llamamos el horizonte radial o radio horizonte. Hay algunos otros términos, pero en general nosotros siempre vamos a hablar de horizonte radial. Fíjense la idea, ¿no? Tenemos la antena, ya la Tierra no la podemos considerar como una superficie plana porque el circuito es largo, es de larga distancia. Y entonces sí, ahí ya empieza a intervenir el concepto de la curvatura. Este es el gráfico que mejor lo visualiza, ¿no? Tenemos que, en el caso de una onda lumínica, ustedes saben que este es el horizonte. Este es el horizonte, es un punto, en realidad es un plano que atraviesa... el horizonte visual lo vemos todo cuando nosotros miramos hacia el horizonte, hacia el mar o lo que sea, vamos a ver una curva equidistante de nuestros ojos, que es la máxima distancia que puede llegar a atravesar la luz, porque se interpone con el horizonte, con la curvatura de la Tierra, ¿no? Pero son unos 100 kilómetros, ¿no? Sí, más o menos sí. Ustedes saben que en determinado momento puede en realidad la luz también se difracta. Y entonces quiere decir que nosotros estamos en realidad mirando por detrás del horizonte, ¿no? Lo que es el horizonte
físico, en realidad la luz se comporta como un prisma, se comporta como el lápiz en el agua, ¿no? Entonces en realidad siempre que nosotros estamos mirando por detrás del horizonte, ¿no? Eso significa que nosotros seguimos viendo el sol aún cuando ya está oculto, ¿no? Ustedes cuando ven un atardecer, el sol parece que no se ha oscurecido, pero en realidad ya está por debajo, en algún momento está por debajo del horizonte. Y eso mismo pasa con las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio por un fenómeno distinto, en este caso estábamos hablando de la refracción que ocurre por el aire, por un fenómeno distinto que es el campo electromagnético que tiene la Tierra, el campo magnético, hace que se curve, pero se curva mucho más de lo que es la onda lumínica. Y esta es la idea que nosotros tenemos acá, ¿no? Fíjense que la onda, la idea que nosotros tenemos es que se curva, tiende a ser cada vez más baja. ¿Por qué? Porque el campo interactúa dentro del campo electromagnético, o sea, va por un medio que la hace refractar en definitiva. ¿Se entiende, no? Entonces, el horizonte radial es en general superior al horizonte visual. En general no, en todos los casos. Bueno, hablando de onda reflejada. La onda reflejada la entendemos como el componente espacial que se ve reflejado o bien por el suelo o otros obstáculos, o cubre así la distancia entre la antena emisora y receptor. Por supuesto, esto es una simplificación, lo vemos como que se rebota en la Tierra y demás, pero la onda reflejada a veces tiene caminos mucho más complicados, ¿no? Porque una onda se puede reflejar en edificios, en montañas, en accidentes orográficos, en lo que sea. Lo puede hacer varias veces. ¿Cómo? Si lo puede hacer varias veces. Sí, por supuesto, sí. Ahí rebota una vez. Sí, acordate de lo que yo dije hace un rato, ¿no? Vamos a utilizar un montón de simplificaciones, pero estas son cosas totalmente... Fíjate, una onda, ponete en un handy tú en el centro de Montevideo, donde hay edificio, ¿viste? Y apretá el PT. Te imaginás que esa onda ha sido reflejada en montones de obstáculos que ha encontrado, ¿no? Por eso, pero nosotros lo que vamos a tratar en definitiva es hacer la idea de ir simplificando cosas, porque estos son fenómenos totalmente complejos, ¿no? La idea es hacer un análisis de la información para entenderla en su globalidad. No es malo que lo hayas dicho, porque también eso significa que las ondas cuando se reflejan, no en general las ondas de VHF, que son a corta distancia, pero las ondas se reflejan, como pueden llegar por distintos caminos, pueden generar determinados fenómenos que vamos a ver en definitiva, ¿no? Una onda de radio puede llegar retrasada y otra adelantada, con una relación, porque llegan por caminos de refracción distinta, ¿no? Refracción o reflexión. Más largo, más corto. Es decir, ese fenómeno en VHF o UHF no lo vamos a notar porque estamos hablando de nanosegundos, ¿no? Pero en trayectos mucho más largos es importante. Y este es un fenómeno especial de propagación, que es el de filo de navaja, estamos en el título, que hace referencia al efecto que ocurre cuando una onda impacta sobre un obstáculo que produce en ella el fenómeno de difracción. En especial se produce en cumbres o montañas o colinas y permite superar un obstáculo. También puede ser un edificio adelante. La idea es esta, ¿no? Ustedes ven, se envía la onda hacia un obstáculo, que genera una montaña, algo de elevado. Y por supuesto, si estuviéramos hablando por onda directa, aquí no sería posible que la onda llegase, ¿no? Sin embargo, existe el fenómeno, es decir, se hace muy, muy tangente a la cima, la onda va a ser desviada hacia abajo y puede ser alcanzada más allá del obstáculo. Eso se llama propagación por filo de navaja. Es un fenómeno no tan raro. Si uno toma noción, ocurre, ¿no? Es decir, ocurre perfectamente. Ocurre, por ejemplo, si uno trata de accionar repetidoras que estén detrás de las sierras de Minas o de la sierra de Maldonado, van a ver que aún habiendo obstáculos orográficos no muy grandes, como
en el país, se observa este tipo de propagación. Y por supuesto que si no lo hacemos en ondas de HF hacia la cordillera, vamos a ver cómo, a pesar de que no haya un circuito de propagación ionosférico, es probable que tengamos propagación con Chile, en particular, por efecto justamente de este tipo de fenómenos. Vamos a hablar sobre reflexión o retrodispersión. Siempre hablan de reflexión troposférica, pero en realidad es un fenómeno de retrodispersión troposférica. La troposfera, dijimos, la capa inferior de la atmósfera, puede producir refracción de ondas de radio especialmente cuando sucede una inversión térmica. Las capas más altas están más frías y por lo tanto son más densas que las capas bajas. Lo dije, el comportamiento de la troposfera desde el punto de vista térmico es que a medida que uno sube en la altitud, baja su temperatura. Bueno, una inversión es lo contrario. En determinado momento puede haber una burbuja de aire donde la temperatura se mantenga constante o empiece a hacer el fenómeno contrario, empiece a subir. Eso se llama inversión térmica. Ese tipo de inversiones producen reflexiones o retrodispersiones o reflexiones de conducto, o también difracciones, lo vamos a ver en particular en la tercera parte, todas tienen el nombre genérico de troposféricas. ¿Por qué? Porque se hacen en muy baja altura, comparado con la ionosfera, y son fenómenos muy particulares y se desarrollan en esta capa en particular. Por eso decía que las capas de importancia para la propagación son la troposfera y la termósfera. Bueno, este fenómeno presenta una gran dependencia de la temperatura y la humedad del aire contenido en la troposfera, y ya que estos valores no son constantes en ninguna zona del planeta, la propagación será irregular en esta capa atmosférica. O sea, no podemos utilizar, no es confiable ningún circuito de propagación troposférica. ¿Por qué? Porque justamente estamos en la troposfera, es la parte de la atmósfera más inestable, donde se producen los fenómenos meteorológicos y donde los valores de humedad y temperatura son inconstantes en cada momento. En cada momento. No obstante, en particular, es particularmente apreciable en verano, por la mañana y en VHF. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando uno escucha frecuencias moduladas de la República Argentina, y antes cuando se miraba el aire y se veían los canales argentinos, básicamente, en general, y en la mayoría de los casos, podemos decir el 99,99%, se debía justamente a dispersión troposférica o retrodispersión troposférica. Después le voy a explicar también, había una época que lo hacíamos y que los canales no están como ahora encendidos todo el día. Había un canal peruano en el canal 4 que se escuchaba, pero era por otro fenómeno distinto a la dispersión troposférica. Bueno, reflexión ionosférica. En la ionosférica se produce el fenómeno de refracción de las ondas de radio más interesante que permite comunicación a larga y muy larga distancia, incluso con alcance global. Es donde básicamente nos vamos a preocupar sobre la reflexión y donde nos vamos a ver, me refiero a la propagación, ¿no? Es donde la onda corta, básicamente la onda corta, es el lugar donde se producen todo este tipo de fenómenos de propagación ionosférica, y lo que hace interesante a la onda corta y permite lo que es la comunicación global. Bueno, si volvemos al concepto de tipo de ondas, que lo hemos definido, lo vamos a entenderlo. Este gráfico lo vimos en montones de clases y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué tipo de componentes son básicos de acuerdo a los rangos o segmentos de frecuencia? Fíjense que la onda larga es exclusivamente la propagación que se utiliza, es de superficie. La onda media de superficie y eventualmente ionosférica durante las horas de la noche. Onda corta, básicamente ionosférica, por más de que también hay componentes de onda de superficie.
y en VHF directa y ocasionalmente troposférica y en UHF directa. O sea, si alguno les pregunta a ustedes en qué rango, en un rango en particular, en un segmento particular de frecuencias, qué tipo de onda se va a encontrar y qué tipo de propagación se va a encontrar, bueno, hay que acudir a este gráfico. Atmósfera. Bueno, la capa de gases que rodea un cuerpo celeste y está sujeta al mismo por gravitación, por la fuerza de gravedad. En el caso de la Tierra es bastante irregular, ¿no? Tiene más de 100 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros kilómetros. O sea, la gran mayoría de los gases que componen la atmósfera se encuentran apenas en los primeros kilómetros de la misma, ¿no? Y incluso el 75%, o sea, el 25% más en apenas 5 kilómetros más, ¿no? Los primeros 11. O sea, indudablemente la gran cantidad de gases se concentran en la parte inferior, en la parte de la troposfera, ¿no? Y por eso mismo es donde se producen los fenómenos meteorológicos. Protege la vida del planeta absorbiendo radiaciones perjudiciales, reduciendo la temperatura y actuando como escudo protector contra meteoritos y lo básico también, absorbir las radiaciones perjudiciales. Después vamos a ver todo el tipo de radiaciones que la atmósfera se encarga de absorber o de procesar. El materia radial es un lugar específico donde se producen los efectos de propagación más allá del horizonte radial, o sea, más allá de la onda directa. Su composición química es una mezcla de gases, no es un componente, es una mezcla, cuyos principales son el nitrógeno y oxígeno molecular, y que tienen la inmensa mayoría de todo, ¿no? O sea, en total ocupan el 99,02% del contenido de la atmósfera. Le sigue el argón, que también que tiene casi todo, absolutamente todo lo que sobra, 0,93, un gas noble, por lo que los demás gases de que se encuentran en ellas, o sea, el helio, el nitrógeno, el hidrógeno molecular, otros gases nobles, aparte del argón, el dióxido y monóxido de carbono, el metano, ozono, etcétera, 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 apenas es un 0,5% de la composición química de la atmósfera. Además, contiene proporciones variables de vapor de agua, que entre otras cosas es capaz de devolver a la Tierra radiaciones de gran longitud de ondas emitidas por la superficie, impidiendo que por la noche ésta se enfríe hasta un centenar de grados bajo cero. Si la atmósfera terrestre no tuviera humedad, absolutamente toda la radiación que entra durante el día se escaparía durante la noche, ¿no? Por eso mismo es que cuando se producen heladas, se deben de producir determinadas condiciones, pero una básica es que el cielo esté despejado. ¿Por qué? Porque para que las radiaciones escapen del suelo. El calor no escapa del suelo. Bueno, acá tenemos la división de las capas de la atmósfera. ¿Ah? Tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Nosotros quedamos con la tropósfera, la termósfera y exósfera. Esto desde el punto de vista térmico es una manera de dividir el punto de vista térmico de la atmósfera. Bueno, la división de la atmósfera puede plantearse con diversos criterios, o sea, la modificación que se produce en la composición del aire con la altitud y la evolución de la temperatura por la misma causa. En el primer caso, por su composición, hablamos de homósfera, que llega a unos 80 kilómetros de altura y presenta una composición química homogénea, la que dijimos en particular, y después la heterósfera, que limita con la anterior y hasta una altura imprecisa, y se caracteriza por presencia de estratificaciones de sus componentes. Empiezan por nitrógeno molecular, después oxígeno atómico, el helio y el hidrógeno atómico, hasta los 3.500 kilómetros. El hidrógeno atómico se entiende porque es la forma más simple de elemento que hay, es un protón con un electrón, básicamente. A eso le llamamos entonces heterósfera. O sea, es a partir de los 80 kilómetros la composición química, química
de la atmósfera empieza a estratificarse de la manera que está allí, ¿no? Podemos sacarlo a... Ustedes saben que la ionosfera se genera más o menos en esta altitud, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a estar hablando de gases, en realidad estamos hablando de los gases ionizados, en el plasma. La fuente es en general nitrógeno molecular o oxígeno atómico. Bueno, ahí tenemos las capas de acuerdo a la temperatura, ¿no? Troposfera, estratosfera, termósfera y exósfera, y cada una de las capas hay unos niveles de separación que se llaman pausa, ¿verdad? Que son particulares, ¿eh? No es una línea, sino que tienen determinada, una zona de mezcla entre una y otra en particular. Bueno, hablando de la troposfera, es la capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie y se extiende hasta unos 16 kilómetros de altura sobre el ecuador y hasta solo 8 en los polos. Como decía, es bastante heterogénea la atmósfera terrestre y hace que a nivel del ecuador la troposfera se extienda hasta al doble de lo que son los polos, ¿no? Eso tiene que ver con la dinámica del movimiento de la Tierra y aparte de las temperaturas que recibe el Sol. Es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos y donde se forman las nubes. Fíjense aquí a la derecha tenemos justamente el comportamiento térmico. Ustedes ven que a medida que va subiendo la altitud, la temperatura decrece y después se coloca en forma recta en lo que se llama la tropopausa, que es la zona de límite con el final de la troposfera. Ahí la temperatura se mantiene constante, ¿no? Eso hace particular a la troposfera. Bueno, en esta capa la temperatura desciende con la altitud hasta los 60 grados bajo cero. El límite entre esta capa y la siguiente recibe el nombre de la tropopausa. Tiene importancia en términos de propagación de onda de radio por encima de la alta frecuencia, básicamente por encima de la onda corta. En esta región es donde se producen los fenómenos de dispersión troposférica y de conducción troposférica, que hablamos recién. La siguiente capa se llama estratosfera. Se encuentra sobre la troposfera y llega a una altura de 48 kilómetros. La temperatura aumenta progresivamente. Ahí se produce el efecto contrario. A medida que subimos de altitud, la temperatura aumenta. O sea, desde los 60 grados bajo cero, que estaba en la tropopausa, hasta pocos grados bajo cero, ¿verdad? Igual es una temperatura muy fría, pero es un fenómeno interesante de conseguir. Los límites entre esta capa y la siguiente se llama estratopausa y no tiene ningún efecto, absolutamente ningún efecto sobre la propagación de ondas radiales. Lo mencionamos al margen nomás, tiene que ver con alguna forma, no de propagación, sino de entender las radiaciones que llegan a la Tierra y son filtradas por la atmósfera, ¿no? Dentro de esta capa está la capa de ozono, básicamente la capa de ozono, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado hablar. Bueno, la mesósfera, la capa que sigue, tercera capa, llega hasta los 80 kilómetros de altura. La temperatura vuelve a descender hasta aproximadamente los 100 grados centígrados. El límite entre y la que sigue se llama mesopausa. En su parte superior se produce el efecto de absorción de algunas ondas radio, ya que allí es donde se empieza a formar la capa ionosfera B. En realidad la ionosfera está por encima de la mesósfera, pero es donde este fenómeno de la capa B se empieza a formar. Va de 80 a 600 kilómetros de altura, donde los gases se encuentran en estado de deshidratación atómica o iones, lo que se llama el estado plasmático. La temperatura vuelve a aumentar de nuevo hasta superar los 1000 grados centígrados. El límite entre esta capa y la siguiente recibe el nombre de termopausa. Y estamos hablando de la termósfera, ¿no? En esta capa es donde se producen los fenómenos de reflexión y refracción de ondas hertzianas, ya que es donde se desarrollan las capas E y F de la ionosfera.
Esta es la capa que nosotros, yo decía al principio, es la que nosotros vamos a considerar más importante de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se produce la ionosfera. La ionosfera en realidad es una estratificación de la termósfera, o una definición distinta de la termósfera. La termósfera la definimos desde el punto de vista térmico, mientras que la ionosfera la definimos desde el punto de vista iónico. Bueno, la que sigue, la capa se llama exósfera, se encuentra a partir de los 1000 kilómetros y en ella apenas existen elementos de materia, son elementos, la materia es totalmente difusa, y va, bueno, es a partir de 1000 kilómetros hasta una altitud muy difusa también, ¿no? Es la región que exploran los satélites artificiales y no tiene mayor incidencia sobre la sonda de radio, aunque puede albergar en determinados momentos en sus estratos inferiores, aparte del contenido de la ionosfera, lo que es la región F2. Puede llegar allí la F2 en definitiva. Bueno, esta es la idea de las radiaciones que la atmósfera recibe, el planeta recibe del Sol, de la luz visible hasta la luz ultravioleta extrema. Y ustedes ven cómo cada una de las radiaciones son absorbidas, ¿no? Las que son absorbidas dentro de la termósfera y ionosfera son la ultravioleta intensa, la luz ultravioleta baja y los rayos X, en definitiva. Esos son los responsables de la ionización de la atmósfera. Vamos a hablar del Sol, el ciclo y sus manchas solares. Bueno, una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura más baja que sus alrededores y con una intensa actividad magnética. Son regiones oscuras, más frías que sus alrededores. Por ejemplo, una gran mancha solar puede tener una temperatura central de 3500 grados centígrados en comparación con los 5500 que tiene la fotosfera, ¿no? Que es la superficie visible del Sol. Y son una región oscura, vuelvo a repetir, porque en esa región existe menor radiación de ondas de luz visible, ¿no? Y por eso se observa como un punto oscuro. Las manchas solares tienen una sección extrema más clara llamada penumbra, y una región central que se llama umbra. La umbra es la zona más oscura y ustedes ven que tiene como un alvéolo alrededor. Bueno, eso se llama penumbra, ¿no? Ahí hay unas grandes manchas solares. Este en realidad es un grupo de dos manchas solares. Bueno, son causadas por perturbaciones en el campo magnético del Sol que fluyen hacia la fotosfera. Los campos magnéticos en las proximidades de las manchas solares producen regiones activas en el Sol que a su vez generan perturbaciones tales como erupciones solares y también eyecciones de masa coronal. Las manchas solares se forman durante periodos que duran de días a semanas y pueden persistir durante semanas o incluso meses antes de disiparse. El número promedio de puntos visibles a la cara del Sol no es constante, sino que varía en un ciclo de varios años, que se llama ciclo de manchas solares, en particular hablando de manchas solares, que coincide con el ciclo solar. Los registros históricos del conteo de manchas solares, que se remontan al siglo XVII, verifican que en este ciclo, que se enumeran desde 1755, tienen un periodo promedio de aproximadamente 11 años. En realidad son 10,4 años. Tales aumentos y disminuciones tienen que ver con cambios más globales que se dan en la actividad solar que produce la inversión de la polaridad magnética del astro. Eso en realidad, esa inversión de polaridad es lo que llamamos el ciclo solar. Vamos a hablar sobre variación solar. Bueno, variación solar es el nombre que se dan a todas, absolutas, todas aquellas variaciones que acontecen en el Sol y se tratan de fluctuaciones en la cantidad de energía emitida por el mismo. Se puede dar de dos niveles, o sea, variaciones de luminosidad o de viento solar y también de campo magnético. En ambos casos suelen estar interrelacionadas y tienen efectos visibles como las manchas solares, todo lo que son las variaciones en particular. Bueno, existen variaciones de largo y corto plazo. Las últimas, la variación más conocida, o sea, la de corto plazo, es la de los 11 años, el ciclo de manchas solares. Pero existen otros ciclos, ¿no? Ya que han sido observados, de mayor duración,
y de mayor influencia en el clima. Se tratan, por ejemplo, el ciclo de Gleisenberg, que es un periodo que va de 72 a 83 años, causante del mínimo de Maurer, que ahora vamos a ver qué es el mínimo de Maurer, que según parece originó una pequeña edad de hielo cuando se produjo. Un ciclo Maurer. Bueno, acá tenemos el ciclo de manchas solares. La actividad solar fluctúa entre máximos y mínimos, o sea, ciclos, que de aproximadamente 11 años. El punto de actividad solar más alta durante ese ciclo es conocido como máximo solar y el punto de actividad más baja es el mínimo solar. Y aquí vemos cómo se han registrado, se vienen siendo observados desde el siglo XVII, de los 1600 y pico, hasta la actualidad, los ciclos de manchas solares. Fíjense que acá hay un bache, en realidad no es que no se contaron las manchas solares, sino que no las hubo. No hay registro de que las haya habido. Bueno, cada uno de estos picos de estas formas se llama un ciclo, ¿no? El ciclo comienza con un mínimo, no comienza con un máximo. Cuando se empiezan a contar los ciclos es cuando empieza el ascenso y a la mitad del ciclo hay un pico y cuando baja termina ese ciclo y comienza otro. Esa es la idea, por más que a veces no ocurre. Bueno, por su parte, el mínimo de Maurer es el nombre que es dado en el periodo de 1645 a 1715, cuando las manchas solares prácticamente desaparecieron en la superficie del Sol. Como les decía, no es que no hubo registro, sino que no las hubo, casi no las hubo. Fíjense que durante un periodo de 30 años dentro del mínimo Maurer, los astrónomos observaron aproximadamente nada más que 50 manchas solares, mientras que los tipos deberían ser de entre 40 y 50.000 manchas. O sea, el Sol, las manchas solares desaparecen. Después está el mínimo de Sporer, que es el periodo de baja actividad que duró de 1420 a 1570. Esto es antes de las observaciones, pero se calcula, ocurrió antes del descubrimiento de las manchas solares, y se diagnosticó por el cambio de la proporción de carbono 14 de los anillos de los árboles, que guarda una correlación con la actividad solar. O sea, es un periodo teórico calculado, no observado. Y después está el mínimo de Dalton, que fue un periodo de baja actividad solar que entre 1790 y 1830, como el de Maurer y de Sporer. El de Dalton coincidió con el periodo de temperatura global por debajo del promedio, durante el cual hubo una variación de temperatura de aproximadamente 1 grado, o sea, momentos de menor temperatura promedio. El ciclo actual, ustedes les dije que desde 1755 los ciclos se enumeran, empezaron a poner números, ¿no? Y en realidad nosotros estamos en el ciclo actual del 25. Acá dice que habría comenzado en el mes de abril de 2020. Esta fecha es muy discutida. Esto en realidad, si le hacemos caso a la NASA, que lo ha recalculado, el ciclo comenzó en diciembre de 2019. Pero a partir de abril de 2020 se empezó a notar de que efectivamente el ciclo había comenzado, ¿no? Sí, es algo difícil de datar, pero en realidad ya tendríamos que cambiar este gráfico y decir que empezó en diciembre de 2019, porque ahora los científicos se pusieron de acuerdo en ese tema. Bueno, y en este momento los expertos están solo en condiciones de especular acerca del futuro comportamiento, no tienen ni idea de lo que va a ocurrir. Si comparamos con el ciclo anterior, que es el 24, comenzó el 10 de enero de 2008 y duró hasta el 2015, ¿no? 2008, no, hasta 2000, no, hasta cuando empieza el 25, ¿no? Sí, probablemente a diciembre del año pasado. Debería haber tenido un máximo, pico, en el 2013, pero no lo tuvo. En realidad tuvo 2 picos. Fíjense que tuvo un pico, está acá, tuvo un pico en el 2012 y en el 2015, ¿no? Casi iguales, ¿no? De todas maneras fue un ciclo muy, muy chato. Fíjense que, por ejemplo, en el ciclo de 1990, que fue un ciclo espectacular en materia de manchas solares y de propagación también en las ondas cortas, se llegó a 200 manchas solares, mientras que en este no
no se llegaron casi a pasar los 100. ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, este es el comportamiento, es lo mismo que decía ¿no? Fíjense acá en detalle los picos que tuvo, que en realidad la curva entonces, en la curva media, es aún muy inferior, ¿no? Es decir, el pico promedio fue de 75 manchas solares. ¿no? Vamos a hablar del viento solar. El viento solar es una corriente de partículas cargadas liberadas desde la atmósfera superior del Sol, llamada la corona solar. Este plasma consiste principalmente en electrones, protones y partículas alfa, e incrustado dentro del plasma solar eólico está el campo magnético interplanetario. O sea, el viento solar no solamente son partículas, sino también parte del campo magnético del astro. Sus partículas pueden escapar de la gravedad del Sol alcanzando la atmósfera terrestre. Eso se llama viento solar. El viento solar tiene importancia, lo vamos a ver en el comportamiento de algunas de las capas, en especial la D y la E. Bueno, se denomina eyección de masa coronal, en inglés Coronal Mass Ejection o CME, a una onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del Sol. Eso se llama una eyección. Las eyecciones de masa coronal lanzan grandes cantidades de materia y radiación electromagnéticas hacia el espacio más allá de la superficie solar. En algunos casos, estas eyecciones se quedan en la corona, llamándola entonces prominencia solar, o sea, no escapan de la gravitación solar, o pueden adentrarse en el sistema solar incluso más allá del espacio interestelar, es decir, por supuesto alcanzar la órbita terrestre. El material eyectado es un plasma consistente principalmente de electrones y protones, pero puede contener pequeñas cantidades de partículas más pesadas. En realidad, a veces lo que tienen son núcleos de calcio, una conformación particular de núcleos de calcio. Si la eyección llega a la Tierra, y su campo magnético está orientado al sur, puede reducir el campo magnético de la Tierra por un periodo de tiempo. Cuando esto ocurre, se dice que hay una tormenta solar por eyección de masa coronal. Sin embargo, si está orientado al norte, rebotará inofensivamente en la magnetosfera, no causando ningún tipo de problema. Después vamos a ver qué es la magnetosfera. Ionosfera. La ionosfera es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente por la radiación solar. Se sitúa sobre la mesósfera. Este es un detalle importante. Es ionizada permanentemente. Variará en su nivel de ionización, pero la ionosfera siempre está permanentemente ionizada. Bueno, se sitúa entre la mesósfera y la exósfera y el promedio se extiende aproximadamente entre los 80 kilómetros y los 500 kilómetros de altitud. Esto es una simplificación, por supuesto. Lo vamos a ver que incluso en algún lado van a ver que estas distancias varían, porque esto es imposible de medir como tal, ¿no? Así precisamente. En este tracto es donde se desarrolla el efecto de reflexión y refracción de ondas hertzianas que permite las comunicaciones a grandes y muy grandes distancias, incluso a nivel global. Esto de reflexión y refracción, cuando yo dije al principio, siempre se dice que se reflejan las ondas. Bueno, es una simplificación. En realidad, el fenómeno que menos ocurre para la comunicación a larga distancia en ionosfera es el fenómeno de reflexión, sino el de refracción. Bueno, acá tenemos la distribución. Ustedes ven que comenzando en la mesósfera está la región D, la capa D, y ya casi todos los contenidos de ionosfera están en la termósfera, por más que cuando la capa se diferencia en la capa F2 puede llegar a la exósfera. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es la curva de temperaturas. Esta es la curva de temperatura, el comportamiento de temperatura de la atmósfera, y acá tenemos el comportamiento de ionización de la atmósfera que se da en la ionosfera, ¿no? Vamos a ver acá, comienza en el último tramo de la mesósfera y se extiende hasta el primer tramo de la exósfera.
Bueno, la ionosfera y sus regiones no se consideran capas atmosféricas estándares como la troposfera o estratosfera y las demás, sino que son regiones ionizadas incrustadas dentro de básicamente dos de ellas. La región D generalmente se forma en la parte superior de la mesósfera, mientras que la región E generalmente aparece en la termósfera inferior y la F, la región F, se encuentra en los tramos superiores de la termósfera e incluso a veces en los segmentos inferiores de la exósfera. Ustedes ven que en algunos momentos hablamos de capas y hablamos de regiones, ¿no? En realidad habría que hablar de regiones, porque capas, la idea de capas se maneja más sobre lo que son las capas atmosféricas con relación al comportamiento térmico, ¿no? En realidad las capas son las mesósferas y demás, ¿no? Si bien los radioaficionados hablamos siempre de capa E, capa D, capa E, en realidad deberíamos hablar de regiones. Bueno, la altura, densidad de partículas ionizadas, incluso la existencia de las diferentes regiones de la ionosfera, varía ¿con qué? Con la hora, siendo muy diferente durante el día y la noche. De día, los rayos X y principalmente la radiación ultravioleta proporcionan la energía para liberar electrones de átomos y moléculas, produciendo un suministro continuo de iones y electrones libres. Al mismo tiempo, algunos de los iones y electrones colisionan y se combinan para formar átomos y moléculas normales eléctricamente neutros. Durante el día se crean más iones de los que se destruyen, por lo que aumenta la densidad de las tres capas. Por la noche el proceso, y vean que dice las tres capas, ¿no? Incluso la capa D. Por la noche el proceso de recombinación se hace cargo en ausencia de luz solar y la densidad de iones disminuye. Después vamos a ver qué recombinación. En el transcurso de la mayoría de las noches, la región D desaparece por completo y la región E se debilita también, llegando a desaparecer. Durante las noches, la única capa de la ionosfera que queda como tal es la capa D, la capa F, perdón, la capa F. Cada mañana, a medida que regresan las radiaciones, las regiones D y E se repueblan, o sea, comienza el proceso de nuevo, y la región F de mayor altitud se mantiene durante toda la noche, pero generalmente se divide en una capa F2 en el estadio superior y una capa o región F1 inferior durante el día. Durante el día hay una diferenciación de estos dos extractos, mientras que de noche se fusionan. Por eso que siempre vamos a hablar, cuando hablemos de capa o región F, vamos a hablar de capas F o capas o regiones F. No vamos a hablar en forma singular. El campo geomagnético terrestre, también llamado campo geomagnético, el campo magnético terrestre, también llamado campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite que se encuentra con el viento solar, es decir, la corriente de partículas energéticas que emana del Sol, lo que acabamos de ver, ¿no? El límite de lo que se llama magnetósfera, justamente es cuando colisiona el campo magnético de nuestro planeta con el viento solar. Bueno, este campo no es fijo, sino que cambia con el tiempo porque se genera por el movimiento de aleaciones del hierro fundido en el núcleo externo del planeta Tierra, llamado geodínamo. El núcleo de hierro fundido es un elemento en movimiento que tiene una carga eléctrica y como tal genera un campo magnético. Siempre ustedes saben que cuando se van a ver el magnetismo, el electromagnetismo, cuando hay una carga en movimiento genera un campo magnético, y cuando hay un campo magnético hay una carga en movimiento. Bueno, esta es la idea, ¿no? Fíjense lo que se llama magnetosfera, ¿no? Acá está el viento solar impactando sobre esto, que en realidad no es una capa, no se hagan la idea de que son gases ni cosas que se le parezca, ¿no? Estamos hablando acá de la conjunción de dos campos magnéticos, ¿no? El del Sol y producto del viento solar y la Tierra. Bueno, si consideramos este fenómeno, la región por encima de la ionosfera es llamada magnetósfera, y es la zona que se extiende alrededor del planeta. El campo magnético desvía la mayor parte del viento solar, formando un escudo protector contra las partículas de alta energía del Sol. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de la magnetósfera cuando no es
Es decir, en una clase de propagación. Bueno, la razón es esta. Tiene mucha relevancia en la dinámica de la ionosfera, ya que sin él, la ionosfera y la superficie del planeta estarían sometidos al bombardeo constante de las partículas cargadas y la formación de la ionosfera sería muy pobre a causa de estos bombardeos, y de hecho se puede decir que el campo geomagnético y la magnetosfera es la que mantiene la ionosfera en posición. Si no existiera la magnetosfera y los fenómenos que genera, es decir, la ionosfera no existiría. Vamos a hablar de una tormenta geomagnética. Esto tiene que ver con propagación, lo vamos a ver en su momento. Es una tormenta geomagnética o tormenta solar, es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre, en general causada por una onda de choque de viento solar o una eyección de masa coronal que interactúa con el campo magnético terrestre. El incremento de la presión del viento solar inicialmente comprime la magnetosfera, ya que el campo magnético del viento solar interactúa con él de la Tierra y le transfiere energía a la misma. O sea, la achata, la comprime. Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma y el incremento de las corrientes eléctricas de la magnetosfera e ionosfera, y la presión del viento solar sobre la magnetosfera aumentará o disminuirá en función de la actividad solar. Por eso consideramos este tema. Y aquí nos quedamos.